porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive.
excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel.
el Santo de Israel. Es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Es Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar, quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Es el Señor y digno de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Jesucristo, de quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar, quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar, quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar, quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para
agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Buenos días tengan todos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy. En cuanto a la enseñanza, vamos a tener una continuación sobre lo que hemos platicado un poquito la semana pasada. Algo de lo que habíamos hablado es sobre escudriñar, realmente es aprender a escudriñar, entender que la Biblia nos dice que debemos de examinarlo todo y tomar lo bueno. Es importante darnos cuenta de la importancia de la escritura. O sea, no es una cuestión solamente de algunos de los que predican o de gente especial. Todos tenemos que tener un acercamiento muy personal a la escritura, y eso es bien importante. No es una cuestión de si quiero o no. O sea, si quiero realmente es porque quiero conocer a Dios y quiero acercarme a Él y quiero tener realmente un acercamiento al Señor. Y lo hemos dicho, o sea, en esos tiempos es importante el poder acercarse a Dios, el poder conocerle mejor y descansar en Él. Descansar en Él. La verdad nos hará libres, decía el Señor Jesús, ¿sí? Y Él, el Hijo, nos haría verdaderamente libres. Y Él es el que nos exhortaba a escudriñar las Escrituras, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Entonces sí es importante que podamos comprender algunos puntos sobre este tema. Vamos a analizar inclusive dos en particular que ahorita vamos a ver. Si gustan acompañarme con un texto de la Escritura, texto que está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7. Vamos a leer varios textos. Hay muchos más. La verdad es que sobre ciertos temas hay muchos textos que se pueden escudriñar. La importancia es entenderlos y sobre todo aplicarlos. O sea, tenemos que vivirlo. Si no, no tiene sentido. Realmente vamos a decir que somos cristianos y la verdad es que vamos a estar viviendo una cosa completamente diferente y no tiene caso, ¿sí? Y ahorita vamos a tratar de entenderlo. Mateo 7, versículo 28. Mateo 7, 28, leo, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo a leer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo bien importante es que los escribas se conocían toda la ley. O sea, ellos la transcribían. Tenían que conocerla muy bien, tenían que saber realmente cuál era la interpretación de las palabras, ¿sí? Eran personas con mucho conocimiento. Y con todo ese conocimiento, la gente común, la gente que necesitaba el Evangelio, la gente que necesitaba acercarse a Dios, y estamos entendiendo que Jesús empezó a predicar en medio de gente que por lo menos decían que conocían al Dios verdadero. Y estas palabras que él transmitía, era algo de lo cual él estaba no solo convencido, sino que sabía que era la verdad, ¿sí? No solía mencionar
de dónde tomaba los textos o cuestiones, porque él daba enseñanzas de una forma muy práctica, las parábolas y algunas otras cuestiones en las cuales él transmitía la escritura, el carácter de Dios, pero de una forma sencilla que la gente podía entender, ¿sí? Y no solo eso, dice aquí que la gente lo entendía y veía cómo era la forma de enseñanza con autoridad, ¿sí? La gente, dice, se admiraba de su doctrina. Y de alguna manera, mientras más estudiamos lo que él enseñaba, es lo mismo que se enseñaba en el Antiguo Testamento acerca de la misericordia, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? El amar a Dios realmente, en una cuestión práctica. Es lo que vino a retomar el Señor. Y la gente se admiraba, pareciera que fuera algo nuevo, cuando realmente era algo que ya se había enseñado. Pero con el espíritu correcto, con la idea correcta, ¿sí? Entonces, eso es lo que quisiera que pudiéramos entender hoy. La doctrina de Cristo es apegada a la Escritura. Él hizo que se cumplieran, ¿verdad?, muchas cosas porque era necesario. Y así se las hacía ver a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor. Era necesario que se cumpliera. Él vino a cumplir la palabra, a que se viviera la palabra. No solo que las profecías se cumplieran en él, sino que la gente viera que en él se cumplía la palabra. El amor, el juicio, ¿verdad? La misericordia, lo que se profetizaba de que él vino a liberar a los cautivos, ¿sí? A sanar a los enfermos. Literalmente todo eso sucedía. ¿Por qué? Porque él creía, ¿sí? Muchos dirán, bueno, él era Jesús, era el Hijo de Dios y tenía que hacerlo. No solo era eso, vino como hombre, ¿verdad? Aprendió como hombre y nos vino a demostrar que se puede vivir. Entonces, realmente la doctrina de Cristo no es algo complicado, sino que es algo muy práctico, ¿sí? No es una cuestión solo de letrados, porque inclusive les decía aquí, los escribas fueron hechos a un lado, no tenían autoridad, o sea, realmente la autoridad la vieron en alguien y era en Cristo. ¿Por qué? Porque él era el que la estaba viviendo y la transmitía, ¿verdad? Con certeza, con convicción. ¿Por qué? Porque él sabía que era la verdad, ¿sí? Vamos a analizar dos conceptos. Uno de ellos es el de doctrina, que no es algo complicado, a veces lo hacemos muy complicado, ¿verdad? ¿Qué doctrinas? Los saduceos, los escribas, los fariseos. Realmente la esencia de doctrina, la palabra doctrina quiere decir una enseñanza que se da para instrucción de alguien, ¿sí? ¿Por qué se diferenciaban los saduceos de los fariseos y de los escribas y de algunos otros? Porque ellos tenían ciertas enseñanzas, ¿verdad?, muy segmentadas, en las cuales creían, hacia las cuales ellos se dirigían, y eso causaba división. O sea, si nos ponemos a ver, realmente es lo que en la actualidad se genera con las divisiones, ¿verdad?, de denominación. Hay gente que cree en unas cosas, hay gente que cree en otras, que si el bautismo te salva, que si no te salva, ¿sí? O sea, están segmentando ciertas enseñanzas y sobre ellas han generado un círculo en el cual tienen una doctrina muy particular, ¿sí? ¿Es mala, es buena? Más adelante vamos a ir entendiendo algunos conceptos de esos y de cada grupo, de cómo surgieron algunos grupos, porque la parte que tenemos que entender es que hay personas en ciertas doctrinas que tienen puntos correctos, ¿sí? No toda su esencia es mala. El problema es que como se centran en esa doctrina, terminan echando a perder algo que realmente es sano, ¿sí? Entonces no es radicalizarse hacia un punto u otro, o sea, es tomar la verdad, es tomar la palabra, es vivir la verdad, ¿sí? Y sobre todo demostrar que esa verdad es buena. O sea, la palabra de Dios es buena, es correcta. Toda la palabra, toda la ley, ¿verdad?, es justa. Dice la palabra, cambia al hombre, realmente lo transforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es su voluntad. Entonces tenemos que entender que no es una situación humana. El problema es cuando nos metemos nosotros y hacemos nuestra enseñanza y hacemos nuestra doctrina, es cuando echamos a perder las cosas, ¿sí? Entonces, doctrina es enseñanza que se da para instrucción de alguien. Viene otro término que se llama dogma, ¿sí? Y aquí es donde quisiera que pudiéramos comprender, porque los dogmas son las causas, ¿verdad? La causa por la cual la gente deja de estudiar la Biblia y le crea ciertas esencias, a ciertas enseñanzas muy particulares, y no se da el tiempo de juzgar, ¿verdad?, de someter a juicio lo que te están enseñando, sino que simplemente lo crees. Y en nuestros días eso es algo tan cotidiano,
¿verdad? Que la gente no juzga una enseñanza, no juzga un tema, no juzga algo, sino que simplemente lo da por hecho y se acabó. O sea, no se da el tiempo de sentarse a estudiar, como dice la Escritura, cuando Pablo inclusive fue a predicar, ¿verdad? A ciertos lugares, en algunos lo recibieron y después pareciera que lo traicionan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le creyeron más a testigos falsos y otras personas, pero llega a otra ciudad, ¿verdad? Y la gente dice que ahí ellos corroboraban en las Escrituras y lo que este varón les decía todos los días, ¿sí? Para asegurarse de que fuera palabra de Dios y no ideas humanas. Y en ese lugar, esta gente tuvo convicciones más profundas y fuertes, ¿sí? Y dice que no creyeron pocos, sino creyeron muchos realmente. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que era verdad lo que les estaba diciendo este varón, ¿sí? Dogma. Dice, un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. Se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. El dogma es sostenido por alguna autoridad y no admite réplicas. Vuelvo a leerlo. Dice, un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. O sea, no puedes tú decir que está mal. La tienes que aplicar y si está mal o no, o sea, tú te callas y tú la vives, se acabó. O sea, es una imposición prácticamente. Dice, se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. El dogma es sostenido por alguna autoridad y no admite réplicas. O sea, tú no puedes juzgar. Y dígame si no le suena conocido a muchos grupos o religiones. ¿Sí? O sea, el no poder hablar de alguien o lo que enseña. Lo hemos comentado muchas veces. O sea, creo que lo sano de poder estudiar la palabra es poder intercambiar opiniones. Y si alguien está mal o si un servidor está mal, es reconocer, ¿sí? ¿Cómo vamos a juzgar la situación? Con la palabra de Dios. No por los años, el tiempo, o por el conocimiento, sino por medio de la palabra de Dios. La situación es corregir, ayudar, y ahorita lo vamos a tratar de entender con la misma palabra, ¿sale? Dice en el Evangelio de Mateo, Mateo 22, vamos a empezar a leer desde el versículo 29. Aquí en esta parte se le acercan personajes igual religiosos al Señor Jesús y le empiezan a preguntar acerca de una mujer que se había casado, ¿verdad?, con varios hermanos, y le decían, bueno, todos se murieron. Había una costumbre entre el pueblo de Dios que era, si se muere, ¿verdad?, el hermano mayor y era casado, el que le seguía tomaba a su mujer y así sucesivamente. Dice, si varios hombres se casaron con esa mujer, dice, cuando se mueran, ¿de quién va a ser la mujer cuando lleguen, verdad, a la presencia de Dios? Y en el versículo 29, el Señor les contesta algo muy, muy particular. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído? ¿Verdad? O sea, la forma en la que les contesta, dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Si nos damos cuenta, él no estaba enseñando algo nuevo, le estaba diciendo, ¿no habéis leído lo que Dios les ha dicho? ¿Sí? ¿Cuál era la doctrina de Cristo? La palabra, la esencia de la Escritura. Y el problema en nuestros días radica en exactamente lo mismo. O sea, muchos problemas de dudas o, ¿verdad?, de desacuerdos. A veces entre gente de un grupo o de dos grupos, ¿verdad?, o de muchos grupos. Es que no se llega a un punto. ¿Por qué? Porque no se quieren sentar a estudiar lo que dice la Biblia. Y no se trata aquí de que ver quién está mal o quién está bien. Es algo que habíamos platicado. No se trata de una competencia, sino de ayudarnos a llegar al cielo. Si alguien está mal, tenemos que ayudarle. Si yo estoy mal, esperaría que alguien me ayude con la Escritura, no aferrado a un punto personal o una cuestión personal o una doctrina personal, sino a la doctrina de la Escritura, ¿sí? O sea, ahí es donde viene el problema, porque hay mucha gente
mucha gente que se vuelve arrogante porque tiene tantos años estudiando la palabra o yendo a determinados grupos o ya lo consideran un anciano en una iglesia, pero la esencia de la doctrina que tiene, porque tenemos que entender una cosa, la doctrina es una enseñanza que te dan para que te sirva como guía. Si tú tienes una enseñanza, una doctrina, y es incorrecta, ¿sí? Tenemos que dejar que se nos corrija, que se nos ayude, ¿sí? O sea, tratar de sentarnos y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Para beneficio de nuestra alma. No es para contender con palabras necias, como menciona también la escritura, ¿verdad? No es contender con palabras necias y pelearnos, sino tratar de llegar a la verdad. ¿Y eso a quién le va a ayudar? Tanto al que ayuda como al que lo escucha, ¿sí? Como al que lo recibe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa verdad se va a reafirmar. El que la da va a ver que la otra persona también al recibirla, ¿verdad? Está aceptando algo que en su corazón, ¿verdad? No se torna en soberbia, sino en humildad. Pero, le digo, para mucha gente a veces es difícil, para todos, o sea, realmente dice la escritura inclusive que la disciplina, ¿verdad? Y disciplinar algo es corregir algo. La disciplina no es causa de gozo, no es fácil. Y menos si eres un líder o si eres una persona, decía, con muchos años o que eres considerado un anciano o una persona ya de mucho tiempo. El problema es que se va arraigando algo en el corazón que se llama soberbia, ¿sí? Y no te deja ver. Y el problema es que como no tienes un fundamento en la verdad, como no tienes un fundamento escritural, ¿verdad? Las palabras se acaban y lo que sigue es el pleito, es el enojo, es la molestia. ¿Por qué? Porque no te hacen caso a ti, ¿verdad? O sea, porque no te escuchan a ti. El problema es que no te deben de escuchar a ti, sino tienen que escuchar la voz de Dios por medio de ti. O sea, nosotros somos un medio, un vínculo, nada más. Somos un canal para que la palabra de Dios llegue a los demás. No es para que nuestras palabras lleguen a los demás, sino para que la palabra de Dios llegue a los demás y la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y en los demás. No es una cuestión nada más, le decía, de a ver quién gana o si tienes más adeptos o menos adeptos. Yo creo que eso no se trata de eso. O sea, nosotros no somos dueños de las ovejas. El Señor es el dueño de las ovejas. Él es el Señor de las ovejas, ¿sí? Los que deberíamos de entender la responsabilidad de llevar la palabra somos nosotros. No solo los que predicamos por un medio, en un púlpito, en algún lugar, sino todos aquellos que llevan la palabra de Dios. Es un gran privilegio, pero una grande responsabilidad. Y si por alguna razón hubiera un error, necesitamos tener la humildad suficiente también para reconocer. El problema es que hay gente que no lo entiende y no lo ve. O sea, siente que va a perder autoridad cuando te marcan algo, te corrigen en algo, ¿sí? Y ya no se llega a un acuerdo, a un punto. Entonces ya no hay unión, ¿sí? Es muy complicado. ¿Qué más nos dice la palabra? Les decía aquí, algo que enfatizamos es entender lo que les decía el Señor Jesús a la gente. Les decía, erráis ignorando las escrituras, ¿sí? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, no a nuestras ideas vagas y raras, ¿no? O sea, hacemos bien, dice la palabra, en hacerle caso a la palabra, ¿sí? Porque es la palabra profética más segura. Más segura. Ninguna profecía humana, ¿verdad? Sobre todo en nuestros tiempos, puede estar fuera de la escritura. Ninguna. O sea, no va a llegar alguien con una idea extraña, decir Dios me ha... Como ahorita lo vamos a tratar de entender. Porque sí sucede y ya ha sucedido en nuestra ciudad y en otros lugares, ¿sí? Donde la gente de repente dice, tuve una revelación de parte de Dios y te sale con cada cosa. Y el problema no es solo que te diga una tontería, el problema es la gente que lo cree. La gente que se deja llevar, porque lo creen un iluminado, una persona de mucho conocimiento, porque es el hermano, porque es el pastor, porque sabe mucho, por lo que sea. Y se cometen injusticias terribles y maldades de veras terribles. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6.
vamos a leer desde el versículo 3, ¿sí? Da unas exhortaciones el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entrando al versículo 3, les dice esto: enseña y exhorta. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, ¿verdad? Ese sospechosismo extraño, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vuelvo a leer, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida. Aquí es una afirmación. No está diciendo podría. Dice está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. O sea, el fruto de esta actitud, ¿sí? El fruto de esta actitud, a diferencia de entender la humildad, ¿verdad? La humildad te genera ¿qué? Amistad, ¿verdad? Gratitud. ¿Por qué? Porque alguien te está ayudando, te está corrigiendo, porque alguien te está enseñando, porque realmente dice: enséñale al sabio y se hará más sabio. Pero confronta al necio, ¿verdad? Y se hará más necio. Y aquí lo está marcando. Una persona que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino que quiere trascender, ¿verdad? Dice: está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, quiere pleito, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, el sospechosismo. A mí me parece como que no está bien, a mí me parece como que las cosas, a mí me parece que no le caigo bien. O sea, ahí empiezan ese tipo de cuestiones que nacen aquí, y aquí empieza el pleito más fuerte. Ya no hay diálogo, no hay amistad, se empiezan a perder todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque empezamos a radicalizar ideas en vez de ir a la Escritura. Empiezan disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Algo ya está mal aquí, privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. O sea, quieren ganar. O sea, no solo es una cuestión económica. O sea, quieren ganar, el ego, el quedar bien. ¿Y qué te da como instrucción? Dice: apártate de los tales. O sea, de plano, si tú ves una persona que cae en una cuestión así, hazte un lado, te va a hacer daño y te va a lastimar. Y no vas a llegar a nada. Porque dice: aunque majes al mortero, en un mortero, ¿verdad? En un molcajete, a un necio, va a continuar su esencia. Eso lo dice la palabra, ¿sí? O sea, no es que le quiero ayudar, es que te vas a meter en problemas. La verdad es que mejor hazte un lado y déjalo en manos de Dios. Hay que confiar en Dios en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver gente que intenta una, intenta dos, intenta tres, intenta cuatro, intenta cinco y no consigue nada. ¿Por qué? Porque no es tu caso. Tienes que dejarlo en manos de Dios. ¿Quién es el que convence? ¿Qué dice la Escritura? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la Escritura? El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Si no dejamos realmente que la obra sea de Él, o sea, ahí también vamos a caer en una cuestión necia. O sea, vamos a tratar de convencer a fuerzas a alguien que no quiere ser convencido. Entonces, por eso dice la Escritura de una forma bien sencilla. O sea, hazte un lado, simplemente. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El amor y estando contento. O sea, a lo mejor no consigues mucho, no sabes demasiado, es más, no sabes casi nada a lo mejor. Pero te has conformado a amar a tu prójimo, a los demás, a hacer las cosas bien, a esforzarte, ¿verdad? A dejar a un lado ya a tu viejo hombre y hacer la voluntad de Dios. Y eso te trae paz, adelante. O sea, eso es lo mejor que puedes hacer. Porque dice que nada hemos traído al mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que con sustento y abrigo, pues estemos contentos con esto. O sea, sí hay un punto en el cual podemos ser felices, claro que sí. O sea, realmente es estando satisfechos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, con lo que sabemos,
si lo aplicamos, o sea, si realmente lo estamos viviendo, porque esto no se trata de saber demasiado, sino se trata de vivir realmente lo que ya aprendimos y lo que ya sabemos, entendiendo que todo se deriva de la sana doctrina. ¿Sí? Platicábamos de todo, ¿verdad? De todas las cosas, de examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? ¿Cómo sé que es algo bueno? Porque es algo que me va a llevar a la palabra, a lo que se conforma la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que se salga de ese entorno. Si yo sé que algo está fuera de lo normal y que me va a llevar a apartarme de la palabra de Dios, que me va a llevar a separarme de Dios, de la comunión con el Señor, yo tengo que decidir hacerlo a un lado, ¿verdad? Y aquí entra una de las frases más famosas cuando tú empiezas a ir a algún lugar, a una congregación o cualquier grupo de estudio de la Biblia o algunas cuestiones. La pregunta que muchos hacen es, ¿y ahí donde tú vas, qué te prohíben, no? O sea, si te prohíben tomar cerveza, si te prohíben escuchar cierto tipo de música, ¿qué te prohíben? Y ese es el miedo más grande que tiene mucha gente. ¿Por qué tiene ese miedo? Porque no está convencido realmente que quiere buscar a Dios. Porque una persona que quiere buscar a Dios en serio, ¿verdad? No tiene que ver qué le van a prohibir. O sea, él lo que va a tratar de hacer es agradarle a Dios. Y si él se da cuenta y está convencido de que hay cosas que le desagradan a Dios, cuando conoce el pecado y entiende el pecado y sabe que eso le desagrada a Dios, él mismo va a tomar la determinación de hacerse a un lado del pecado. Pero una persona que no está convencida no lo va a hacer. Se va a reprimir. Y hay casos en la Escritura donde nos habla de ese tipo de personajes que al final de cuentas sale lo que hay en el corazón. Parecen, ¿verdad? Parecen cristianos. Parecen hombres de bien. Parecen gentes de veras, híjole, le falta la aureola y las alas, dicen algunos. Parecen ángeles. Pero cuando realmente viene la prueba y la dificultad, sacan, como dicen, ¿verdad? Aquí en nuestra nación, sacan el cobre. Empieza a mostrarse realmente lo que hay en sus vidas. Y ese es el problema más grande. Y lo dice la Escritura, sí, claro que sí, lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? En la epístola de 2 de Timoteo. Vamos a leer una parte, no nos vamos a enfatizar en la situación, pero sí habla de los hombres, ¿verdad?, de los postreros días, en los cuales dice iba a haber tiempos peligrosos, hombres que iban a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y da una serie de características, ¿verdad? Que cuando tú lo lees dices, esto es terrible, o sea, son hombres de veras malos, o sea, terribles, pero en el versículo 5, que es el que vamos a leer, ¿sí?, se nos muestra realmente lo que es, ¿sí? O sea, son terribles, pero lo peor es que no te vas a dar cuenta hasta que tratas a la persona directamente y te das cuenta realmente lo que hay en su corazón. Dice el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 5 dice, sobre estas personas dice que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vuelve a decir el apóstol, ¿verdad?, sobre ciertas personas que se van a tratar de parecer a, pero en realidad su vida, ¿verdad?, va a denotar otra cosa, porque también dice la Escritura que de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Ellos van a estar transmitiendo cosas que no son, ¿verdad?, van a tener una actitud que no es, va a haber algo en su corazón que va a empezar a demostrarlo, ¿verdad?, porque dice que de los tesoros del corazón ellos van a empezar a sacar realmente lo que hay en ellos. Parecen porque se van a esforzar para tener una imagen, pero en realidad lo que va a haber en su corazón es otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Y van a negar la eficacia, ¿verdad?, de la piedad. Su vida te va a demostrar otra cosa. No te van a llevar a la confianza, no te van a llevar al amor, no te van a llevar, ¿verdad?, al contentamiento, no te van a llevar a la humildad. Te van a llevar a otra cosa. O sea, te están demostrando otra cosa con su vida, en vez de llevarte a Dios. Es algo que se va a notar. ¿Y qué tienes que hacer cuando te des cuenta? Apártate de los tales. A estos evita. ¿Sí? Nos tenemos que hacer a un lado, esa es la realidad. Es como examinarlo todo, ¿verdad? Tomas lo bueno y haces a un lado lo demás. Y eso tiene que ver con personas, sí, tiene que ver con gente, tiene que ver con todo eso. ¿Por qué?
Porque tenemos que aprender a guardar nuestra alma, el depósito que Dios nos ha dado. ¿Sí? Tenemos que hacernos a un lado. A estos evita. Pero es que lo quiero, lo amo, es que es una persona, pues sí, o sea, pero si la persona solo está generando conflicto, o sea, aguas, no nos vayamos a considerar muy sabios, porque nos puede arrastrar, o sea, el libro de Judas, ¿verdad? La epístola de Judas habla acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Dice, a los que dudan, convéncelos, ¿no? O sea, ayúdales, o sea, pero de otros dice, pues, trata de arrebatarlos de las mismas llamas, ¿no? O sea, en unas cuestiones un poquito ya más delicadas, y de otros dice, pues, ten misericordia, pero aún teniendo temor de las ropas contaminadas por sus carnes. O sea, hay situaciones, y la advertencia no está en vano. Yo creo que habrá gente que habrá querido ayudar a otros y en el lapso, ¿verdad?, desobedeciendo lo que dice la Escritura, habrán sido arrastrados. Porque tenemos que entender que está escrito por algo, o sea, tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. Versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿verdad? Se menciona que eran los magos que intentaron, ¿verdad?, cuando Moisés aventaba su vara y quería demostrar que Dios estaba con él. Los otros trataban de hacer las mismas cosas, pero con sus hechicerías y cuestiones, resistiendo las manifestaciones de Dios. O sea, imagínense qué comparación hace. Ese tipo de gente se comporta igual, dice, resisten a Dios. O sea, tratan de decir, sí creo en Dios, pero resisten lo que realmente Dios les está mostrando. Dice, no es así, no estoy mal, y se acabó. Entonces, no hay por dónde. O sea, Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura, ¿verdad? Pero Él da mayor gracia a los humildes. ¿Sí? Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿verdad? O sea, está hablando de cuestiones en las cuales él daba un testimonio. Ahora diremos, pues esta es la doctrina de Pablo, ¿no? O sea, porque aquí dice, ¿no? Tú has seguido mi doctrina. Pero entendamos qué más dice la Escritura, ¿no? La Escritura también dice, sed imitadores de mí. ¿Y quién lo dijo? Pablo. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo, ¿sí? O sea, él no tenía miedo de decirlo así. ¿Por qué? Porque su testimonio lo llevaba a eso, a toda la gente que él estaba predicando, ¿verdad? Les manifestaba el carácter de Cristo. Y es lo que tenemos que transmitir nosotros. O sea, esa es la esencia. Apegarnos a la sana doctrina de Cristo, a las palabras del Señor. Y es lo que hacía Pablo, pues le decía, pues, tú también, ¿verdad?, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, etcétera, etcétera. Entonces, la esencia es esa. O sea, tenemos que apegarnos a esto. Si nosotros, ¿verdad?, queremos realmente llevar el Evangelio a los demás, tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que tener convicciones profundas acerca de lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que la gente lo crea, pero también tenemos que vivirlo para que la gente lo vea. No es a veces tan fácil nada más decir soy cristiano, ¿verdad?, y la sangre de Cristo me llena y me lava y me limpia de todo. O sea, sí, o sea, la sangre de Cristo sí, pero el problema es que la gente no lo cree. No lo cree, ¿verdad? O radicaliza y en esta pandemia, ¿verdad?, de repente dice la sangre de Cristo me cubre y salgo y hago irresponsabilidad sin voy a pasear como si nada pasara. Eso también está mal. ¿Por qué? Porque estás dando un mal ejemplo, un mal testimonio, no eres responsable, no eres una persona madura. O sea, tenemos que tener cuidado en esas cuestiones. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Y la única forma de entender lo que haría Cristo en mi lugar es leyendo lo que Él hacía, para entender su carácter y nosotros entonces vivirlo, aplicarlo, poder nosotros dar el mismo testimonio. Dice el versículo 14, continuando aquí en 2 de Timoteo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, ¿verdad?, las palabras de Pablo, las palabras de Juan, las palabras de Pedro, las palabras... No, o sea, lo está diciendo aquí de una forma explícita. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la gran diferencia? Le decía, con las personas que de alguna manera intentan enseñar otra cosa y no se aferran a la palabra de Dios, y le decía, empiezan los sospechosismos de: a mí me parece que tú estás mal, a mí me parece que tú no, a mí me parece que como que hay algo por ahí, o sea, pero no son concretos, no marcan las cosas, no tienen fundamentos escriturales, no te están diciendo la verdad, o sea, solo se vuelve un sospechosismo, o sea, no tiene fundamento. Aquí dice algo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, si Dios está contigo y tú quieres ayudarle a alguien, claro que te va a mostrar las cosas, ¿sí? Porque es útil. La palabra es útil para enseñar, sí, pero no solo se queda ahí, dice también para redarguir, o sea, para mostrarte, cuando alguien te está hablando y te está diciendo algo y sobre el pecado, o se acerca contigo y te dice: mira, yo creo por lo que he visto en ti, esto, la palabra dice esto, tu testimonio dice esto, las cosas no se ven bien aquí, mira, por esto y por eso, y te confrontan y te marcan las cosas, te digo, sin un afán diferente al de bendecirte y corregir tu vida, porque de eso se trata, ¿verdad? Lo que hace la palabra es que redarguye, o sea, te hace ver tu falta, te hace ver, o sea, realmente te empieza a convencer la palabra por medio del Espíritu. Alguien empieza a hablarte, sí, pero hay algo dentro de ti, ¿verdad?, que te dice: es verdad, es verdad, es verdad, en esto estoy mal. Y si no es verdad, tu mismo Espíritu, ¿verdad? Te va a mostrar, porque el Espíritu Santo va a venir a ti y te va a decir: esto no, o sea, tú no vives así, tú no eres así. Pero cuando la palabra llega, es contundente, dice que es más filosa que una espada de doble filo, ¿verdad? Atraviesa, penetra hasta el tuétano, parte tu alma en dos y te deja ver lo que hay dentro de ti y te va a mostrar la falta, ¿verdad? La culpa. Eso es redarguirte. Pero no se queda solo ahí, no se queda en la culpa y decir: yo creo que tú, ¿verdad? O sea, no se queda solo en la culpa, empieza a hacer algo. ¿Qué es? La piedad. Corregir. O sea, te va a mostrar lo que está mal, pero te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Con qué limpiará el joven su camino, verdad? Con guardar tu palabra. O sea, hay un modo, o sea, y es regresar a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios. No al sospechosismo, no a las ideas raras, no en los rudimentos antiguos. O sea, no es así como quedarte un rollazo. O sea, tiene que haber un fundamento. La palabra es bien clara y te va a marcar lo que está mal y te va a decir cómo corregir. Si realmente alguien te ayuda de esa manera, ¿verdad?, es porque quiere tu bien. Si alguien nomás te deja en el aire, es porque no sabe ni lo que está hablando. No sabe ni de lo que está hablando. O sea, realmente no hay un interés por el alma, sino por quedar bien, por saber más, por ser más o ser... quién sabe. Pero realmente alguien que ama, alguien que se apega a la Escritura, que conoce la palabra, cuando se acerque contigo, ya habrá orado, ya habrá buscado, ya habrá: Señor, dame un texto, dame una palabra, Señor, para que la persona entienda que eso que está haciendo no es correcto, para que pueda corregir lo que está haciendo, para que esa situación que está viviendo no sea así. O sea, no podemos juzgar, ¿verdad?, por una misma esencia, todo igual. O sea, tenemos que acercarnos, dialogar, aclarar,
hay veces que hay situaciones que cuando tú te acercas y le dices a alguien y la persona te dice, no, mira, perdóname, pero es que fue así, y a lo mejor tú lo malinterpretaste, pero realmente de veras, de corazón, y cuando te dicen la verdad, tú lo sabes, y te recibe. Cuando una persona está amanecida y no te recibe, lo sabes también, lo sabes, te das cuenta, te das cuenta. Sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, realmente cuando nos conformamos con la sana doctrina de Cristo, nos lleva a esto. Nos ayuda a toda buena obra, nos lleva a toda buena obra. Cuando empezamos a meter rollos, esencias, doctrinas y ideas personales, ¿verdad?, revelaciones extrañas, no nos lleva a esto. Nos lleva a confusión, a temores, ¿verdad?, a un montón de cosas, menos a un contentamiento con las cosas de la piedad, y mucho menos realmente a estar preparados para toda buena obra. O sea, se pierde la esencia. O sea, no se trata de llenarnos la cabeza de un montón de conocimientos y de ideas, sino realmente de aplicar y vivir lo que estamos entendiendo. De eso se trata. De conformarnos con las palabras de Dios. ¿Sí? Un buen testimonio, ¿para qué es? ¿Para saber más? No, para ver lo que ha vivido alguien más. Y a lo mejor de repente leyendo algo, ¿verdad?, vemos lo que vivió una persona, cómo salió adelante, y eso te va a bendecir y te va a ayudar, porque a lo mejor lo estás viviendo o lo llegaste a pasar y en su momento no supiste qué hacer y a lo mejor hasta hiciste algo incorrecto. Leer otros libros no es que sea malo o sea bueno. O sea, realmente, si lo único que puedes leer es la Biblia, si lo único que puedes escuchar es la palabra, adelante. O sea, quédate con la palabra de Dios. Pero si puedes leer algún otro libro, ¿verdad?, cultivarte en alguna otra palabra, qué bueno. O sea, hay libros inclusive, ¿verdad?, a veces de ciencia ficción que uno los lee, los analiza, porque se trata de escudriñar, se trata de examinar. Y de repente dices, este hombre, ¿verdad?, analizas el escritor y dices, este hombre traía muchos problemas, este hombre tenía sueños, este hombre está pero bien reprimido, o mil ideas. O sea, logras examinar a la situación y de repente hasta sacas historias donde dices, esta persona ha leído la Biblia, esta persona conoce la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de sus historias empieza a meter ciertas situaciones, pero también la misma historia te da testimonio de que esa persona no cree realmente en ello. Siguen buscando a veces un superhéroe o cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú examinas algo, sabes decir esto no, esto sí, esto por qué, ¿sí? O sea, no se trata de cerrarnos, de encasillarnos. O sea, se trata de examinar las cosas, pero por sobre todo, ¿verdad?, el poder tener bien claro que lo que debe regir tu vida, ¿verdad?, no son los libros, no es el libro del conocimiento, ¿verdad?, no es el libro del mormón, ¿verdad?, no son los libros de teorías, y ahorita voy a dar un ejemplo, no en ese aspecto, son los libros que vienen en la escritura. Ay, hermano, pero es que los hizo el hombre. Es que si tú lo lees y concuerda y te bendice, adelante. Hasta la misma escritura la tienes que examinar y la tienes que leer. O sea, tenemos que estudiar. O sea, es importante escudriñar, decía el Señor Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escudriñar, recibir, no pelear. O sea, la gran diferencia cuando tú ves a una persona que realmente ama a Dios y quiere llegar a un punto concreto con los demás, con los que habla, es porque cuando te sientas a platicar con alguien, lo que buscas es que un tema se aclare, llegar a la verdad, no ponerte a pelear por ver quién sabe más. Cuando alguien, ¿verdad?, empieza a perder la cabeza y empieza a enojarse en un diálogo, sobre todo sobre la escritura y las cuestiones de la escritura, es porque ya no hay argumentos, ya no sabe qué decir, ya, ¿verdad?, en su cabeza le dice, ya perdí. O sea, no, me tienes que hacer caso,
¿verdad? Empieza a entrar en una situación de tensión. Pero, ¿por qué? O sea, tan fácil a veces como es decir, mira, ¿sabes qué? No estamos llegando a nada, la verdad es que no hallo por dónde ahorita. No me convencen tus argumentos, pero vamos a estudiar la palabra, o sea, vamos a llevar las palabras, vamos a llevarlo a casa, vamos a estudiarlo y nos volvemos a sentar. ¿Por qué pelear de forma necia? No tiene caso, ¿no? O sea, se vuelve un dogma. O sea, ahí es donde se vuelve un dogma. Tu palabra es incuestionable, me tienes que hacer caso, tú tienes que creerme a mí. Yo no te tengo que creer a ti. Usted no tiene que creerme a mí, usted le tiene que creer a la Biblia. Tiene que creer a la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta confusión hay ahorita? Justo hoy escuchaba una historia, ¿no? De alguien que decía, no puede ser, no puede ser. Porque estaba leyendo, ¿verdad? Que eso del coronavirus, que dicen que de los murciélagos y... O sea, hay mil teorías. Y decía que un grupo de cristianos estaba, ¿verdad?, a punto de demandar a un vocalista de un grupo de rock de hace muchos años, porque este hombre, ¿verdad?, creo que yo ni había nacido cuando de repente en un concierto agarró y a un murciélago y estaba drogado y el hombre le arrancó la cabeza al murciélago, ¿no? Él dice que no lo recuerda mucho, pero que se lo llevaron terminando el concierto para que lo inyectaran contra la rabia, etcétera. Pero no es algo que se escuchara que hiciera durante años, o sea, pero dice que está diciendo, ¿verdad? Y decía este hombre, no me cabe en la cabeza, este hombre no es cristiano, no es una persona que crea en Dios, pero decía, no puede ser, o sea, realmente cuestiones ilógicas, por no investigar, por no indagar, por no, o sea, realmente documentarse, porque a alguien se le ocurrió la super idea, ¿verdad? De decir, ya encontramos quién es el culpable de todo esto. Y dice que le van a demandar, ¿por qué? Porque le habrá dicho a sus seguidores que todos masticaran, ¿verdad? O arrancar a la cabeza de un murciélago y de ahí nació el coronavirus. O sea, son cosas de veras irracionales. El culto de un cristiano es un culto racional. Y la verdad es que todo esto está llevando a una cuestión falsa, terrible. Está avergonzando el nombre de Dios, ¿verdad? Porque la gente dice tan deschavetados, porque ¿cómo se les ocurre? La verdad es que dice pues ni cómo ayudarles, ¿no? Porque le decía, en vez de ocuparse en las cuestiones reales de la piedad y estar bendiciendo y dar un testimonio de madurez, dar un testimonio, ¿verdad?, de sobriedad, dar un testimonio de ser una persona prudente en todo lo que está sucediendo, tomar las medidas, como lo hemos repetido una y otra vez. O sea, no pecas ni dejas de hacer lo bueno si tomas todas las medidas pertinentes, todo lo contrario, estás demostrando a la gente que eres alguien responsable, que cuidas a tu familia, ¿sí? O sea, si tienes que trabajar, pero con todas las medidas necesarias, o sea, no siendo irresponsables. Porque le decía a mucha gente, se va a enterar que tú eres cristiano después. Y va a decir, tú eres el que hacía esto y el otro y el irresponsable, o sea, ¿y qué vas a hacer? Ya perdiste autoridad, ni siquiera para poderle predicar, porque de entrada no te va a tener respeto la persona. O sea, tenemos que ser congruentes, o sea, es difícil en tiempos difíciles, claro que sí, pero sí se puede, y confiando en Dios, claro que sí se puede, ¿sí? O sea, realmente tenemos que apegarnos a esto, ¿no? O sea, Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de fácil, ¿no? O sea, cualquiera que se extravía, o sea, si alguien realmente estaba conociendo la palabra de Dios y empiezan a salir las cosas mal y empieza a desviarse y la persona no persevera, no en la doctrina humana, no en las ideas, ¿verdad?, sino en la doctrina de Cristo, o sea, en su verdad. O sea, si la persona realmente no regresa a Dios y hace las cosas como deben de ser, ¿verdad? Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una situación en la cual la persona corrige lo que está mal, ¿verdad?, empieza a restituir o hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad?, para que el testimonio de Dios en su vida sea realmente restituido. Dice, esa persona, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, este tipo de esencia, dice, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Parece muy radical, pues sí, pero esto es lo que deberíamos ser radicales y no en otras cuestiones, ¿sí? O sea, realmente en poder entender que los tiempos son malos, es verdad, pero que una de las cuestiones más importantes en la vida de un cristiano es llevar a otros a Cristo, no pelearse con otros, es llevar a otros a Cristo, ¿sí? O sea, hay versículos a veces muy fuertes, ¿verdad? Para unos sonarán muy fuertes, como no le deis las perlas a los cerdos. Hay veces que desgastamos el tiempo ¿verdad? Y mucha saliva hablando a la gente que no cree, no quiere creer y que está envanecida y que está en una situación, ¿verdad?, complicada, y que lo único que puedes hacer es confiar en Dios y estar orando por ella. ¿Para qué? Para que pueda volverse a Dios, ¿no? O sea, realmente volver a su palabra. O sea, esto no se trata de que te hagan caso o no te hagan caso a ti, se trata de que le hagan caso a la palabra de Dios. Realmente esa es la esencia, ¿sí? O sea, hay mucho comezón de oír la palabra en esos días, sí, muchísimo. O sea, la gente tiene miedo y la gente, no solo ahorita en el H1N1 y cuando han pasado situaciones bien difíciles, algo que es el común denominador es que de repente la gente empieza a comprar Biblias, empieza a leer Biblias, empieza a bajar Biblias. O sea, la gente a veces piensa que es una varita mágica que va a cambiar las cosas, y, o sea, así no, o sea, pero lo que sí dice la Biblia es que cuando, ¿verdad?, la oración de los justos, ¿verdad?, claman, de las personas que son oprimidas claman, llega a los oídos de Dios. Es una verdad. Dice que la palabra, ¿verdad?, nos enseña que Dios no desecha la oración de aquel, ¿verdad?, que se humilla y que tiene un corazón contrito. O sea, realmente Él escucha. Pero tenemos que ser congruentes, ¿sí? Tenemos que enseñar a la gente que Dios es un Dios real y que mora en nosotros, pero tienes que tener la convicción y vivirlo. Esa es la parte importante, ¿sí? Si tú te extravías y no vuelves a la doctrina de Dios, sino que estás esperando a que un ministro, un hombre, te diga que estás bien, ¿verdad?, que eres cristiano, entonces, pues bueno, vete a la doctrina de ese hombre. Pero no estás en la doctrina de Cristo, porque tú tienes que perseverar en la doctrina de Cristo, tienes que hacer las cosas de Cristo, tienes que dar un testimonio, tienes que arreglar las cosas. O sea, realmente no solo es que el hombre te apruebe o no te apruebe, tienes que hacer la voluntad de Dios. Esa es la parte más importante, tienes que volverte a Dios, no a las cuestiones del hombre, ¿sí? Cuando tu vida se arregla, de veras es bien fácil darse cuenta que alguien está esforzándose, y claro que si la gente te ama, te van a recibir. Sí, o sea, no es complicado eso. El detalle es que tú entiendas que esta situación es con Dios. Sí. Es con Dios. O sea, si a lo mejor por esto no nos volvemos a congregar jamás y no te volvemos a ver físicamente, o sea, no te tienes que arreglar conmigo, te tienes que arreglar con Dios. Si algo me tienes que decir, o yo te ofendí, o alguien te ha hecho algún daño, pues marca, o un mensaje o algo, tratas de comunicarte, ¿verdad? La situación es arreglar las cosas, o sea, que nos ayudemos y nos bendigamos unos a otros. Termino nada más mencionando algo, o sea, le decía, ¿por qué es importante? Le decía, una cuestión, la doctrina es una enseñanza que te va a llevar, sobre todo la doctrina cristiana es una enseñanza que te va a llevar a Cristo, a Dios. Un dogma no, una imposición que no tiene vuelta, o sea, que no puedes juzgarla, no puedes, ¿verdad?, hablar, tratar de indagar, que te muestren, ¿verdad? O sea, si realmente es así como se está diciendo con la escritura, ¿verdad?, con argumentos reales. Si no es eso, es un dogma y está mal, ¿sí? Está mal, está fuera del contexto. Jesús cuando lo iban a ver, ¿verdad?, los fariseos o quien fuera, Él les daba argumentos. O sea, no les decía, esto es así porque yo soy Dios y se acabó. O sea, no, Él les daba argumentos, y esa es la parte importante, ¿sí? En el judaísmo, por ejemplo, hay algo muy notorio. Dice, para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Dice, conocidos como la ley escrita es la Torá, y el Talmud tiene su origen último en tradiciones orales, habiendo sido compilados, redactados y escritos conforme a la tradición escrita del judaísmo. Si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen, ¿verdad?, de algunas esencias de relatos y narraciones propias de la tradición oral hebrea,
Dice, el Talmud extiende, discute, cuestiona y explica completamente a lo que son los libros que le llaman el Tanaj, ¿no? O sea, que son los escritos de lo que vendría a ser la Biblia del judío, ¿no? O sea, donde viene lo que le llaman también la Torah, que la Torah es la esencia de los libros de Moisés, ¿no? O sea, pero en el Tanaj están los profetas, están salmos, están proverbios. O sea, ellos interpretan, hacen un libro de interpretaciones, ¿verdad? De las tradiciones, de las costumbres y un montón de cosas que no están, ¿verdad? En la Biblia, en la Torá, por lo menos, ¿sí? O sea, si recordamos cuando viene Jesús con sus discípulos y le dicen, ¿verdad? Los hombres de la ley le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entre los judíos había una tradición de lavarse las manos mucho, o sea, eran muy, ¿verdad? Muy higiénicos, exageradamente higiénicos en algunas cuestiones, que no es que sea malo, pero no está en la Biblia, o sea, no estaban pecando por una causa de ese tipo. Vuestras tradiciones invalidan la ley, decía Jesús. O sea, hay veces que la tradición, ¿verdad?, la ponen por encima, o sea, las interpretaciones personales, los dogmas, lo ponen por encima de la doctrina. Y ese es un problema, ¿sí? Porque radicalizan sus ideas. No te puedes poner aretes porque la Biblia dice, no es cierto, la Biblia no dice no te puedes poner aretes, dice que ¿verdad?, la vestimenta de la mujer debe ser con decoro. No ostentosa ni exagerada, o sea, con decoro, pero no está prohibiendo ni aretes ni pintarse. Es una interpretación personal de algunas cuestiones y ese es el problema, ¿sí? O sea, realmente se tiene que escudriñar la Escritura. Tenemos que volver a la Escritura. Y el que no quiera, ¿verdad?, permanecer en la sana doctrina de Cristo, bueno, pues le aseguro una cosa, va a ser su propia idea y su grupo y no quisiera estar en sus zapatos. La verdad, porque no va a llevar a la gente a Dios. No va a llevar a la gente a Dios y eso se lo va a demandar Dios. ¿Sí? Entonces, sí es importante entender que la esencia es la Sagrada Escritura, ¿sí?, la Biblia. Lo vamos a continuar, si Dios permite, más adelante, tocando esos puntos, analizando unos puntos muy particulares, pero yo le pido un favor, órelo y pregúntele a Dios realmente en todo lo que de alguna manera ha aprendido, cuestione lo que ha aprendido. ¿Para qué? Para que si hay algo que estuviera mal, ¿verdad?, Dios le corrija, Dios le ayude a corregir lo que está mal. Todo, o sea, todo, de todo. Realmente yo creo que es cuestionar todo. ¿Para qué? Para poder llegar al conocimiento de la verdad. No dice hagámonos ignorantes, pues, para poder llegar al conocimiento de la verdad. Y eso lo dice la palabra. Entonces, de verdad, confiemos en Dios y en su palabra. Y nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. ¿Sí? Pues, sin más, es todo por hoy, de mi parte. Podemos hacer una oración para terminar. Padre, ante todo, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, y de poder alimentarnos, Señor. De verdad, ayúdanos, Señor, esta semana, Señor, ayuda a cada uno de los que tienen, Señor, responsabilidades fuera, Señor, y guarda también a los que están en casa, Señor, a las personas que son, Dios, propensas, Señor, a sufrir más la enfermedad, Señor, o padecer alguna otra cuestión, Señor, guárdalos, Señor, en tu nombre, Señor, y al final de cuentas, Señor, se haga tu voluntad en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues pase buen día, que el Señor le bendiga. Hasta luego.